Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo, en la que abordaremos otro tema de gran interés para pacientes oncológicos y sus cuidadores. También para personal sanitario, realmente para todas las personas interesadas en conocer más sobre diferentes temas relacionados con los diagnósticos hemato-oncológicos, con el sistema de salud, con el autocuidado. Hoy muy complacida de poder compartir este espacio con ustedes y sobre todo pues tener el gusto de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Bueno, recordarles también, mi nombre es Yolima Méndez, actualmente presidenta de la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, y voy a estar acompañando el día de hoy a nuestra invitada, que es abogada. Ella es Angélica Borges, además vinculada recientemente con la Fundación, responsable del programa de acceso, del cual ella les hablará un poco más en detalle más adelante. Y además ella es sobreviviente de una leucemia mieloide aguda, un diagnóstico que llegó muy temprano a su vida, pero que gracias a Dios ella pudo superar. Y para nosotros como fundación pues es un gusto poder contar con ella apoyando a otros pacientes. Junto con Angélica vamos a hablar sobre algunos deberes y derechos en salud que tienen ustedes como pacientes oncológicos en Colombia, y también vamos a hacer referencia a algunas leyes y normas que protegen los derechos a la salud y a la vida de los colombianos. ¿Por qué les digo que algunas? Porque en Colombia tenemos demasiadas normas, muchísimas, y no nos alcanzaría el tiempo mencionarlas todas, pero vamos a tratar de mencionar tal vez las más importantes. Entonces, bueno, antes de darle la palabra a Angélica, les recuerdo a todas las personas que están conectadas en este momento con nosotros que pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta transmisión o también vía WhatsApp, en donde Erika Tunarosa, coordinadora del programa de paciente adulto, estará muy pendiente de recibir sus inquietudes. Posterior a la presentación que hemos preparado para ustedes, que más o menos durará media hora, tendremos de 15 a 20 minutos para responder a sus preguntas e inquietudes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a Angélica Borges. Angélica, muy buenos días. Buenas tardes, Yolima, muchas gracias por tu presentación. Buenas tardes a todos los asistentes. Me siento muy contenta de estar compartiendo con ustedes en la tarde de hoy. Es un placer para mí. Sabemos que muchos de ustedes ya conocen este tema. Sin embargo, el día de hoy queremos recordar la importancia de nuestros deberes y derechos en salud. Y como decía Yolima, pues sin más preámbulos, vamos a comenzar. Entonces les voy a compartir pantalla. Me indican por favor cuando ya lo estén visualizando. Bueno, para comenzar vamos a hablar y recordar la Ley Estatutaria 1751 del 2015, que es la ley que rige la salud en Colombia. Es muy importante. Esta ley tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección. En febrero del 2015, el Congreso de la República promulgó esta ley con el fin de proclamar la salud en Colombia, y escúchenme muy bien porque es muy importante, como un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable para cada persona. Esta ley, como les venía diciendo, tiene el objeto de garantizar y proteger el debido cumplimiento del derecho a la salud de los colombianos. Esto quiere decir de toda la población colombiana en general, aplica para absolutamente todas las personas. Es una ley que todas las personas deberíamos conocer. Con ella nos acompañan unos principios que son los principios de integralidad, oportunidad, accesibilidad y continuidad. Estos principios son muy importantes porque la integralidad lo que establecía que desde febrero del 2015 no bastaba con la atención a pacientes, ¿sí? Sino que esta debía garantizar la integralidad a través de una prevención, de un diagnóstico, de un tratamiento
de una recuperación, de una rehabilitación y una paliación de la enfermedad para las enfermedades que así lo requieran, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este principio, porque la integralidad es un acompañamiento de inicio al fin de nuestro diagnóstico. La oportunidad, la prestación de los servicios y tecnologías de salud que nos deben prestar a nosotros como pacientes, no después de que el médico ordena y esta orden se vence, no, es en el momento que se necesita que la EPS actúe con puntualidad y con prontitud frente a ellos. La accesibilidad son los servicios en salud que se deben prestar en condiciones de igualdad. Esto quiere decir, sin importar la situación económica, la condición física, el estrato, la edad, el diagnóstico o el régimen. Y la continuidad, que la Corte ha sido muy reiterativa y hay una sentencia muy interesante para que ustedes la conozcan, que es la sentencia T214 del 2013. La Corte allí se pronuncia y dice que la continuidad en la prestación de servicios se le deben garantizar a los usuarios cuando inicien un tratamiento sin interrupciones injustificadas. Es decir, no importa si la EPS tiene problemas administrativos, ellos deben prestarnos a nosotros la continuidad del servicio para pues, que nosotros no se nos viole el derecho a la salud, que es un derecho fundamental. Ahora quiero compartir con ustedes una ley muy importante que está enfocada en la población con cáncer. La ley anterior estaba enfocada en la población en general, pero esta, la ley 1384 del 2010, más conocida como la ley Sandra Ceballos, está enfocada únicamente en la población con cáncer. ¿Y qué nos dice esta ley? Que busca establecer las acciones para el control integral en la población colombiana, de manera que se pueda reducir la mortalidad y la morbilidad, así como mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Con la aprobación de esta ley, se establecen que las entidades responsables puedan garantizar de una forma oportuna, de una forma simple, de una forma ágil y eficiente el acceso a los programas de rehabilitación integral. Y esta ley nos dice que debe prestar todos los servicios para la prevención temprana, el tratamiento integral, la rehabilitación y el cuidado paliativo. ¿Sí? Entonces, a continuación, les presentaremos algunos casos después de estos grandes marcos jurídicos expuestos y vamos a recordar por medio de estos casos que les hablo, que hay muchas más leyes, decretos, pronunciamientos de la Corte Constitucional frente a la salud en Colombia. Bueno, gracias Angélica por esa introducción. Voy entonces a apoyar a Angélica aquí leyendo algunos casos a través de los cuales vamos a ilustrarles a ustedes esos deberes y derechos en salud que tienen. Entonces, el caso número 1 que tenemos para ustedes es el caso de Mauricio Vázquez. Él tiene 23 años de edad, fue diagnosticado hace 2 años con una leucemia mieloide aguda. Actualmente, entre una de las tantas medicinas formuladas, se encuentra el midostaurin, el cual necesita ser autorizado para su dispensación. Mauricio lleva 1 mes intentando que su EPS autorice dicho medicamento, pero no ha sido posible que su solicitud sea atendida con éxito. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que la EPS debe tardar o debe tomar más bien en autorizar este medicamento para Mauricio? ¿5 días, 15 días o 20 días? Regálenos ahí sus comentarios por el chat. ¿De qué creen ustedes? ¿De cuál creen ustedes que debe ser el tiempo que puede tomar la EPS para autorizar este medicamento que necesita el paciente? ¿5, 15 o 20 días? ¿Quién quiere contarnos? Bueno, mientras que los pacientes ahí se animan a participar, avancemos entonces, Angélica, con la respuesta. Claro que sí, Yolima. Bueno, referente a esta pregunta,
la EPS debe tardar en autorizar máximo 5 días hábiles. De esto nos habla el decreto ley 019 del 2012, más conocido como la ley antitrámites, específicamente su artículo 125. Nos dice máximo 5 días hábiles para autorizaciones contados a partir de la solicitud y 2 días hábiles máximo para poblaciones con protección especial. Es decir, la EPS no puede demorar más de 5 días en dar respuesta frente a una autorización, y cuando se trata de poblaciones especiales, que son personas con discapacidad, adultos mayores y madres gestantes, no puede tardar más de 2 días. Entonces, ese es el tiempo máximo que tiene la EPS para autorizarme a mí algún procedimiento, medicamento o demás prescrito por el médico tratante. La resolución 1604 del 2013 además nos habla de que la EPS debe hacer una entrega completa e inmediata de los medicamentos. Y nos vuelve a hablar en el artículo 131 del suministro de los medicamentos, y nos dice que en el caso eventual en que no se pueda realizar la entrega completa de medicamentos, la EPS debe disponer del mecanismo para que en un lapso no mayor a 48 horas se coordine y se garantice la entrega. Entonces, esta resolución tiene como objeto establecer los lineamientos que se deben tener en cuenta para la entrega de un medicamento. Nos dice que no mayor a 48 horas en caso de que no sea una entrega completa. La semana pasada me comentaba una usuaria de la fundación que le entregaron la mitad de su medicamento. Es decir, la caja tenía que venir con 30 dispositivos y le entregan 15. Entonces, si ella autoriza, este medicamento tiene que ser entregado durante las primeras 48 horas a partir de que ella presenta la orden, y si ella autoriza, en su domicilio o en el lugar en el que ella labora. Angélica, mira, aquí varios pacientes coinciden contigo y con lo que dice la norma. Judy, Julio César, María Fernanda, Betty, consideran que máximo 5 días. Luego, muy bien por los pacientes que están informados. Sí, muy bien que están conociendo, que conocen sus derechos en salud. Y es muy importante también que así como conocemos nuestros derechos, conozcamos nuestros deberes como pacientes. Entonces, frente a este derecho también tenemos el deber como pacientes de reclamar oportunamente los medicamentos, de conocer los medicamentos y conocer la forma en que debemos tomarlos, es fundamental. Entonces sí debemos conocer la postología de los medicamentos, para qué sirven, qué efectos secundarios pueden traer estos medicamentos. ¿Sí? Entonces hay un dato muy interesante que es en un estudio realizado a pacientes de mieloma múltiple en el año 2017, y la mitad de los pacientes encuestados no conocían su protocolo de tratamiento. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos como pacientes qué es lo que nosotros estamos consumiendo. Claro que sí, Angélica. Vamos entonces a pasar al caso número 2. Entonces, aquí tenemos a Fernando Mora. Él es un paciente diagnosticado con un linfoma no Hodgkin recientemente. Su médico tratante le informa que su tratamiento consta de 4 ciclos de quimioterapia y procede a emitir la orden médica con vigencia de 30 días para que le autoricen estos ciclos. Sin embargo, cuando el paciente se acerca a la EPS para su respectiva autorización, le indican que solo le autorizarán 2 ciclos de quimioterapia. ¿Creen ustedes que Fernando está teniendo barreras de acceso en salud? ¿Qué opinan? Mientras que los pacientes aquí nos responden, entonces Angélica nos va a contar cuál es la respuesta. Claro que sí. Claro que Fernando, en este caso, está teniendo barreras de acceso en salud.
Según la resolución 4331 del 2012, la cual nos habla de la vigencia de las autorizaciones de los servicios médicos, nos indica que los pacientes de patologías crónicas debe la autorización tener mínimo 90 días de prescripción con entregas máximas de un mes. Es decir, la fórmula no debe tener vigencia o debe estar prescrita por 3 meses o más. ¿Sí? No puede estar prescrita por el médico tratante por menos de 3 meses. Y los medicamentos se deben entregar mes a mes. Es decir, el médico tratante me da a mí un medicamento, me dice que lo tengo que tomar por 3 meses, me da las fórmulas de los 3 meses, pero la EPS me entrega a mí mes a mes el medicamento, no me entrega el medicamento de los 3 meses como tal en una sola entrega. Los pacientes con tratamiento de quimioterapias o radioterapias una sola vez para todos los ciclos dentro de los protocolos acordados. Entonces, la vigencia de estas autorizaciones me la debe realizar la EPS o me debe autorizar más bien la EPS una sola vez para todos los ciclos dentro de los protocolos acordados. En el caso anterior veíamos que el médico tratante de Fernando, le dijo y llegaron, digamos que es como un protocolo entre el paciente y el médico tratante, en que él se iba a utilizar 4 ciclos de quimioterapias según el criterio médico, pero la EPS le autorizó 2. No, a Fernando que le deberían autorizar los 4 ciclos de quimioterapias, no le pueden autorizar 1, 2, 3, no, tienen que autorizarle todo el ciclo y se hará por única vez en todos los ciclos que el médico tratante considere. Para pacientes con tratamientos de quimioterapias y radioterapias fuera del protocolo, la autorización debe incluir como mínimo los ciclos a realizar durante los siguientes 6 meses. Entonces me remito un poco al caso que les comentaba ahorita de Fernando, y es si el médico tratante en el tercer ciclo de quimioterapia le dice, no, es que necesitamos más ciclos de quimioterapia, necesitamos alargar un poco el tratamiento, entonces la EPS debe incluir como mínimo los ciclos a realizar que el médico tratante considere durante los siguientes 6 meses. ¿Sí? Entonces, mi deber como paciente frente a este derecho es radicar los documentos pertinentes a la EPS, lo que el médico considere en la fórmula que él me expide para una respectiva autorización, dando cumplimiento pues a todos los protocolos que se deben seguir, que pues acá sabemos muy bien que lo conocemos todos, y también conocer los protocolos de manejo dados por el médico tratante. Entonces, tal cual como él nos indique, así mismo debemos hacerlo nosotros. Angélica, aquí Judy y Nanita Garcés nos están diciendo que sí, definitivamente hay barrera de acceso porque no le están dando al paciente la autorización completa. Y aquí Pati Andrade dice algo muy sabio, dice sí, porque es lo que indique el doctor, no lo que diga la EPS. Y ahí está haciendo referencia a la autonomía médica. Un principio muy importante también en donde se debe dar la debida prioridad y relevancia al concepto emitido por el médico tratante, ¿cierto? Entonces, muy bien por lo que dice aquí Pati. Bueno, sigamos. Continuamos con el caso 3. Vamos con el caso número 3, es Ángela Martínez, una paciente diagnosticada con una leucemia linfocítica crónica. Ella ha llevado su tratamiento de forma continua en la ciudad de Bogotá. Su médico tratante le informa que tienen que realizar una cirugía y unos exámenes de rutina. Ángela procede a dirigirse a su EPS para que pueda autorizar lo solicitado por el médico. 10 días después, la paciente es contactada por un funcionario de la EPS, quien le indica que los exámenes se los realizarán en la IPS A y la cirugía en la IPS B, es decir, en 2 instituciones diferentes, incluso diferentes a la IPS oncológica que ella tiene asignada.
¿Ustedes creen que a Ángela se le están vulnerando sus derechos en salud? Entonces, vamos, Angélica, con la respuesta, mientras que los pacientes nos comparten sus opiniones. Este es un caso de fragmentación. Ok, sí. Entonces aquí hay algo importante y eso es lo que se llama fragmentación en la atención, ¿sí? Es un término a veces un poquito tal vez complejo, difícil de entender, pero eso se hace referencia justamente como a esa división, a esa atomización que a veces hacen las EPS con los pacientes, en donde para un servicio de salud lo mandan a una IPS, pero para el servicio de salud B lo mandan a otra, y para la radioterapia otra, y para la cirugía otra. Entonces el paciente resulta siendo atendido en 2 y 3 IPS, y eso no es cómodo para ningún paciente, porque si algo digamos, promueve la ley Sandra Ceballos, a la que hacía referencia Angélica al comienzo de esta presentación, es en la integralidad de la atención, ¿sí? Es que los pacientes con cáncer reciban la atención que necesitan, siempre con calidad y con integración de los servicios, es decir, idealmente en unidades funcionales que le permitan al paciente recibir, si no todos, la mayoría de los servicios de salud que requiere. ¿Por qué no digo que todos? Porque hay servicios muy especializados, como por ejemplo el trasplante de médula ósea o la radioterapia. Son servicios tan especializados que no todas las IPS oncológicas están en obligación de tenerlos. No los podrían tener tampoco todas. Entonces estos servicios están ubicados solamente en algunos centros especializados. Y para estos casos sí es necesario que el paciente sea remitido a estos centros especializados. Pero para todo lo demás, el paciente debiera recibirlo en esa IPS oncológica que ya tiene asignada. O sea, lo que no es aceptable es que el paciente lo manden para laboratorios a un lado, para una cirugía a otro, para la quimioterapia a otro, no. Ustedes deben saber que eso va contra ese principio de integralidad e integración en la atención. Siguiente, Angélica. Bueno, pero esto ya es otra cosa, ¿no? Creo que esto ya es otra cosa. Ya no hace parte de la fragmentación. Siguiente. Bueno, entonces aquí fíjense que esta ley Sandra Ceballos nos habla de las unidades funcionales, es decir, ustedes como pacientes con cáncer deben saber que no pueden ser tratados en cualquier centro de atención, ¿sí? Sino deben ser tratados en unidades especializadas que la ley ha bautizado como unidades funcionales. Y estas unidades funcionales deben tener suficiente recurso humano, es decir, personal de salud especializado, altamente calificado, y debe ser suficiente para atender la demanda de sus usuarios. Debe tener la infraestructura adecuada, es decir, las instalaciones de higiene, salubridad, en fin, óptimas para atender pacientes con cáncer. Debe contar con la tecnología que requiere un centro de atención para atender el cáncer como una enfermedad altamente especializada que es. Y debe contar con otra serie de requisitos de habilitación para que realmente los pacientes con cáncer puedan estar siendo atendidos de manera óptima y con una gran calidad. Entonces, ustedes como pacientes con cáncer deben saber eso. No pueden recibir atención en cualquier centro de atención. No, deben ser en hospitales o clínicas de tercer y cuarto nivel de atención que tengan estas unidades funcionales muy bien montadas, muy bien habilitadas, para que así los pacientes con cáncer puedan recibir la mejor atención disponible. Siguiente. Bueno, para los pacientes que se encuentran en lugares aislados, ¿sí? Por ejemplo, en zonas rurales, en estos lugares periféricos del país donde no vamos a encontrar estas unidades funcionales, porque recuerden ustedes, pacientes, que la mayoría de estos centros de atención se encuentran ubicados en las ciudades principales, ¿sí? Justamente porque como son unidades altamente especializadas, pues están ubicadas en estos centros de atención que están en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, en Neiva también hay alguna, en Tunja, en Villavicencio. Bueno,
Son ciudades principales e intermedias las que cuentan como con estas unidades funcionales. Entonces, para pacientes que estén de pronto en zonas rurales, en lugares apartados, lo importante es que la EPS le garantice a estos pacientes atención en un lugar idealmente lo más cercano posible a su lugar de residencia, ¿sí? Idealmente. Pero hay algunas veces que no se puede, digamos, prestar este servicio tan cerca como se quisiera. Por ejemplo, si es un trasplante de médula ósea, que solamente se puede hacer en algunas ciudades como Cali, Medellín o Bogotá. Entonces, si el paciente, por ejemplo, vive al sur del país, necesariamente va a tener que desplazarse varias horas para poder llegar a un centro especializado en trasplante de médula ósea. Pero en general, para los otros servicios, como la quimioterapia y otros servicios que requiere el paciente oncológico, debería recibirlos en un lugar cercano a su lugar de residencia, y la EPS tiene la obligación de articular muy bien esta prestación de servicios con los diferentes centros de atención, para que el paciente pueda recibir de una manera coordinada e integrada toda la atención en salud que requiere. Entonces, si quieres, Angélica, háblanos de los deberes aquí en esta parte. Bueno, los deberes como pacientes, pues primero cumplir con las normas y actuar de buena fe frente al sistema de salud, y segundo, cumplir con todos los requisitos de ingreso y egreso a la clínica o hospital. Ahorita pues Yolima nos hablaba de los lugares aislados del país donde podemos tener unidades funcionales en oncología. Entonces, en el momento de nosotros ingresar, debemos cumplir con todos los requisitos de la clínica u hospital. Entonces, continuamos con el caso cuarto. Bueno, vamos con el caso número 4. Este es el caso de Jamie Pérez. Ella fue diagnosticada hace un año con una leucemia mieloide crónica. Su residencia es en el municipio de Chipaque, pero su tratamiento está siendo realizado en la ciudad de Bogotá. El transporte para ella es muy complicado, porque ni ella ni su familia cuentan con los recursos para cubrir esta necesidad. Y eso ha hecho que ella no pueda ser una paciente tan adherente, porque si no tiene dinero para el transporte, no puede cumplir con sus citas médicas y con sus quimioterapias. La pregunta es, ¿podría Jamie acudir a su EPS solicitando viáticos para su transporte? ¿Ustedes qué creen? Mientras que los pacientes nos contestan, Angélica entonces nos va a ilustrar qué dice la norma. Bueno, en este caso Jamie sí podría acudir a su EPS solicitando los viáticos. Hay una sentencia la cual nos habla de que determina en casos en los que las EPS deben costear los gastos de transportes. Esta es la sentencia T259 del 2019, y no solamente nos habla del transporte, sino también del alojamiento de un paciente que requiera traslado a otra población para recibir atención médica. Ojo a este dato, la financiación de alojamiento dependerá de que la atención médica en el lugar de remisión exija más de un día de duración. Si exige más de un día de duración, el alojamiento podrá ser cubierto por parte de la EPS. Este derecho implica pues garantizar el acceso físico a los centros de salud cuando las EPS autorizan la prestación de servicio médico diferente del lugar de residencia. Pero para que nosotros podamos acceder a estos viáticos y a estos beneficios, tenemos 3 requisitos: que el procedimiento o tratamiento se considere indispensable para garantizar los derechos a la salud y a la vida de la persona. Segundo, que ni el paciente ni sus familiares cercanos tengan los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado. Y tercero, que de no efectuarse la remisión se ponga en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Estos son los 3 requisitos que mediante sentencia T259 del 2019 la Corte nos dice que podemos acceder al transporte de alojamiento y al transporte del alojamiento de la EPS. Es un deber que tiene la EPS con nosotros. Y el deber que nosotros tenemos como pacientes es primero solicitar el auxilio y actuar de buena fe frente a esta situación.
que realmente no tengamos los recursos, ¿sí? Porque muchas veces sí tenemos los recursos, los solicitamos a la EPS y ¿qué pasa con ellos? Que le quitamos la oportunidad a otro paciente que verdaderamente lo necesite, mientras que nosotros pues no lo necesitamos. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que debemos actuar de buena fe para no perjudicar a terceras personas y también pues para acobijar nosotros al sistema de salud, pues que también tiene muchas personas en este momento que necesitan de los viáticos de transporte. Ahora bien, en cuanto, bueno, el acuerdo también nos habla de que en cuanto a la capacidad económica del afiliado, nosotros como pacientes podemos comprobar por cualquier medio, incluyendo por testimonio, que realmente lo necesitamos. Por eso acá hablo del deber como paciente de la buena fe, porque simplemente con el testimonio de nosotros se puede exigir el transporte de viáticos a la EPS. Entonces es muy importante que nosotros seamos conscientes de la importancia de estos viáticos de transporte frente al tema de salud con otras personas. Pasamos al caso quinto. Bueno, el caso número 5 es de Natalia Escobar. Ella tiene 57 años, fue diagnosticada con un mieloma múltiple y para su tratamiento su médico tratante le ordenó un medicamento Mipres. Yo creo que muchos de ustedes ya están familiarizados con esto y saben perfectamente qué es Mipres. Debido a que no se encuentra, este medicamento no se encuentra incluido en el plan de beneficios de salud, en el plan básico de salud. Entonces, el médico le da todas las indicaciones, pero aún así, y ya que Natalia hace sus trámites con la EPS y demás, recibe su medicamento 20 días después de que le fue dada la orden por parte de su médico tratante. ¿Ustedes consideran que fue oportuna la entrega del medicamento para esta paciente? Entonces, vamos, Angélica, con la respuesta. Según la resolución 1885 del 2018, no fue oportuna los medicamentos para Natalia. Esto nos habla de la consulta ambulatoria, trámite por parte de la EPS y luego vamos a ver el trámite por parte del paciente. Entonces nos indica que las solicitudes de medicamentos, insumos o procedimientos ambulatorios no priorizados 5 días hábiles desde el día de la prescripción. ¿Qué son servicios ambulatorios no priorizados? Es la prestación que prescribe el médico, la fórmula médica, es decir, no puede ser mayor a 5 días hábiles, ¿sí? Entonces, la IPS no puede durar más de 5 días hábiles para enviarlo a la EPS para que yo pueda ser beneficiario de lo que me haya formulado el médico por medio de la plataforma Mipres. Para solicitudes de medicamentos, insumos o procedimientos ambulatorios priorizados, nos informa que 24 horas desde el momento de la prescripción. Entonces, ¿cuáles son los servicios o procedimientos ambulatorios priorizados? Es la prestación, nos habla de la prestación del servicio desde que el médico prescribe la orden en un tiempo máximo de 24 horas desde el momento de la prescripción. Y por tercero nos habla de solicitudes que requieran junta de profesionales. Sabemos que para algunos procedimientos requieren junta médica y el tiempo estimado para que se realice la junta médica son de 5 días hábiles. Posterior a estos 5 días hábiles, la EPS tiene 24 horas para enviar la respuesta a la EPS. Y luego la EPS tiene 5 días hábiles para suministrar la prescripción en caso de que haya sido aprobada por la Junta. Recuerden que esta Junta tiene un término de 5 días hábiles. En estos casos especiales donde se requiere Junta médica, con todos estos tiempos que les he hablado, se da un tiempo estimado de 10 días hábiles. En todo ese trámite no puede ser superior a 10 días hábiles. Ahora nos habla de la consulta ambulatoria, el trámite por parte del paciente. Este es un tema muy importante
porque es un deber como nosotros también realizar con prontitud estos trámites. Nos habla de que después de que nos autoriza todo la EPS, nosotros tenemos 15 días calendarios cuando se trate de servicios ambulatorios no priorizados, de 30 días calendarios para el servicio ambulatorio priorizado y de 90 días calendario en el caso de algún tipo de procedimiento. Si el paciente se encuentra hospitalizado o en servicio de urgencias, las solicitudes de medicamentos, de insumos, de procedimientos en el ámbito hospitalario no pueden demorar más de 24 horas desde el momento de la prescripción, es decir, desde el momento en el que el médico lo ordena. Y segundo, las solicitudes médicas, insumos o procedimientos hospitalarios domiciliarios, que esto puede ser una hospitalización en casa, tampoco debe tardar más de 24 horas desde el momento de la prescripción. Les hablé anteriormente de unos deberes y nuevamente les hablo de otro deber, y este es cumplir de manera responsable las indicaciones que nos da el médico, siendo un paciente adherente al tratamiento. Entonces debemos ser muy responsables con esta reclamación de medicamentos en el momento en el que ya nos autorizan los medicamentos, los procedimientos, los insumos y demás. Claro, Angélica, ahí es importante hacer un llamado a la corresponsabilidad que tenemos todos los ciudadanos frente a nuestro sistema de salud. Porque a veces nos enojamos y peleamos con la EPS porque no es oportuna en las autorizaciones o en la dispensación de medicamentos. Pero nosotros como pacientes de pronto a veces tampoco somos tan juiciosos tomándonos esos medicamentos, ¿sí? Un ejemplo muy cotidiano que siempre creo yo que viene a lugares, por ejemplo, cuando el médico le ordena a un paciente un antibiótico para el manejo de una infección, y el antibiótico se lo debe tomar por 10 días cada 8 horas, pero el paciente a los 6 días ya se siente bien, entonces decide omitir 4 días de tratamiento. Entonces dice, ya yo estoy bien, entonces a los 6 días suspende. Esos 4 días de tratamiento que ya reclamó se pierden para el paciente, se pierden para el médico, se pierden para el sistema de salud. Es un dinero que ya el sistema de salud no recupera, ¿sí? Y ahí se afectan todos, porque probablemente esa infección que el paciente trató a medias, pues no fue bien controlada y muy posiblemente a la semana siguiente o a los pocos días la pueda nuevamente presentar. Y en el caso del médico, pues tiene que volver a ver al paciente, volverlo a formular, y ya seguramente que ese antibiótico no le va a servir, entonces tiene que darle uno más costoso. Entonces, si se dan cuenta, todas las acciones que nosotros tengamos como pacientes también tienen un impacto en el sistema de salud. Luego, el llamado a la corresponsabilidad es ese, tenemos que exigir, claro, que se cumpla, que la EPS cumpla con lo que le corresponde frente a nuestro tratamiento oncológico, pero nosotros como pacientes también debemos ser muy responsables y muy adherentes frente a todas las recomendaciones médicas. Aquí también los pacientes, Angélica, están de acuerdo contigo en decir que, claro, que no fue oportuna la entrega para la paciente del caso, ya que probablemente esto afectó la continuidad en su tratamiento, ¿no? Por la demora injustificada que tuvo. Total, así es. Así es, Liliana. Bueno, vamos con el caso número 6. Juan tiene ordenado un trasplante de médula ósea desde hace 3 meses. Su EPS autorizó el procedimiento al mes de haber radicado la orden, pero a la fecha Juan no ha podido acceder al trasplante. ¿Qué creen ustedes que puede hacer Juan? Yo sé que este ha sido el caso de tal vez de muchos de ustedes, y a veces creemos como pacientes que al no haber una negación explícita no nos están vulnerando los derechos, pero resulta que las demoras injustificadas son negligencia y afectan también nuestro derecho a la salud y a la vida. Y en ese sentido algo tenemos que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Entonces, Angélica, te escuchamos. Gracias, Delima. Claro que sí, este caso de Juan es supremamente grave. Y acá les voy a exponer los mecanismos de exigibilidad de los derechos en salud. ¿Qué puede hacer Juan en este caso?
Bueno, inicialmente informar a la EPS por escrito la vulneración, la negación o demora frente a los servicios solicitados, ¿sí? No puede ser posible que a Juan, a pesar de que de pronto a veces autoriza la EPS, realmente no se llega al trasplante de médula ósea como lo requieren en este caso, ¿sí? Pero esto puede suceder en muchos casos, en procedimientos, con medicamentos, o sea, vulneran la salud de una manera impresionante muchas veces. Entonces, Juan lo primero que debe hacer es solicitar a la EPS por escrito la vulneración, porque es importante informar a la EPS por escrito, porque la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento en el cual nos dice, no importa si usted presenta una vulneración de su derecho y no pone derecho de petición. Este escrito ya cuenta como derecho de petición para nosotros poder llegar a otro mecanismo de defensa en los derechos en salud. Si con ello pues la EPS realmente no contesta, no autoriza, podemos establecer una queja, una PQR, que significa petición, queja o reclamo ante la Supersalud, ¿sí? Y lo ideal, no es obligatorio, con eso no quiero decir que es obligatorio, pero lo ideal es que se pueda llevar la solicitud que se realizó anteriormente con la EPS, ¿sí? Que se pueda adjuntar, si es por medio electrónico, que se pueda llevar en físico, si lo vamos a hacer de manera verbal. Entonces, pues no, digamos que no es obligatorio, pero sería como ideal poder llevar este elemento que configuraría un elemento probatorio para la violación del derecho en salud. Otro mecanismo es podemos acudir a la fundación en nuestro programa de SEBAS, ¿sí? Entonces, nuestro programa de SEBAS es un programa pues que ya hemos venido implementando, ¿sí? Significa solución de evidencia de barreras en acceso de salud. Se encuentra en nuestra página web, cualquiera puede ingresar. Próximamente contaremos con una aplicación la cual van a poder tener en su celular, ¿sí? Y entonces allí, ingresando a SEBAS, podrán reportar todas las barreras de salud que ustedes tengan, que presenten durante su tratamiento. Desde la fundación y en este momento estoy liderando SEBAS, podremos gestionar el caso de ustedes. Nosotros digamos que lo gestionamos directamente ante la EPS, ante la Supersalud y ante la Defensoría y realizamos un seguimiento, ¿sí? De todas formas, vamos a acudir también a la Defensoría del Pueblo, a las personerías, a las secretarías de salud, ¿sí? La Defensoría del Pueblo, generalmente hay una cercana a la localidad en donde nosotros estemos residiendo actualmente, ¿sí? Ya allí en la Defensoría del Pueblo, en las personerías, en las secretarías de salud, nos ayudará un abogado y es allí cuando llegamos a la interposición, de la acción de tutela y posteriormente a ello, si no se cumple, ya interponemos un desacato. Entonces, pues esos son los mecanismos de exigibilidad, cualquier persona puede acudir a ellos. No se necesita ser abogado para solicitar ante la EPS, ante la Supersalud. Tampoco se necesita ser abogado para interponer una acción de tutela, pero lo ideal sí es que haya un acompañamiento por parte de un profesional. Entonces, pues ya continuamos. No sé si quieras decir algo más, Yulima, o si pasamos a las preguntas. Sí, tal vez reiterarle a los pacientes que SEBAS es solución y evidencia de barreras de acceso en salud. Es una aplicación que ustedes pueden encontrar disponible en nuestra página web www.leucemialinfoma.org. Podemos ponerla también por el chat. Yo les agradezco a las personas que nos están dando ese soporte que pongan nuestra dirección web
en el chat para que los pacientes puedan ubicar allí la pestaña de SEBAS. En este momento estamos haciendo algunos ajustes a la aplicación y probablemente todavía no la vayan a encontrar en perfecto uso, pero esperamos que ya la próxima semana cualquier paciente a nivel nacional que requiera de reportar una falla de acceso a los servicios de salud pueda acudir a nosotros a través de esta aplicación. Como lo decía Angélica, también estamos desarrollando el app que ya próximamente les vamos a invitar para que la descarguen en su smartphone o en su iPhone y puedan también tener acceso a esta app cada vez que ustedes tengan una demora injustificada, una negación, cualquier negligencia por parte del sistema de salud frente a su condición de salud. Ustedes saben que el cáncer es una enfermedad de rápida progresión que amerita atención inmediata. No nos permite esperar a que la EPS lo piense o cotice o decida con quién va a tomar el servicio o decida si nos autoriza o no. No, el cáncer no puede esperar a que la EPS se demore en darnos respuesta. Las respuestas deben ser inmediatas. Debe haber diligencia por parte de la EPS frente a la condición de salud que ustedes presentan. Entonces, de ahí la importancia de SEBAS, porque el espíritu de SEBAS, de esta iniciativa en la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma, es ayudar a más pacientes para que más pacientes puedan acceder con oportunidad a los servicios de salud. Allí nosotros hacemos primero una comunicación con la EPS del paciente, ¿sí? Informándole qué dificultad tiene usted como paciente. Luego también enviamos el caso a la Superintendencia Nacional de Salud, tenemos un canal de comunicación directo con la Supersalud y por allí también nosotros podemos gestionar los casos. También cuando está de por medio la vida del paciente, cuando hay riesgo para la vida del paciente, también nos apoyamos en la Delegada en Salud de la Defensoría del Pueblo. Posteriormente, si ninguno de estos pasos nos ha permitido resolver el caso, acudimos también a los medios de comunicación masiva, a las redes sociales, hacemos público el caso y presionamos hasta que los pacientes puedan acceder a aquello ordenado por su médico tratante. Lo que queremos es que cada vez esos tiempos de atención sean más cortos y que cada vez los pacientes con cáncer en Colombia puedan tener mayor oportunidad en el acceso. Entonces no olviden, SEBAS, Solución y Evidencia de Barreras de Acceso en Salud. Ya van a recibir más noticias sobre este desarrollo para que ustedes puedan hacer uso de esta iniciativa. Muchísimas gracias, entonces vamos a pasar a las preguntas. Gracias por su participación aquí por el chat. Aquí tenemos, por ejemplo, a Angélica, un comentario o una pregunta de Paola. Nos dice que medicamentos como la asparaginasa pegilada, que es MIP3, ¿sí? Dice que en Capital Salud se lo están demorando meses, ni siquiera semanas, ella habla de meses. Entonces, bueno, creo que para Paola aplica esto que estamos diciendo acá. Aquí es evidente que hay una demora injustificada, ¿cierto, Angélica? Porque ya ni siquiera son semanas, sino meses. Y eso definitivamente pone en riesgo la vida del paciente. Luego, es importante acudir a todos estos mecanismos, ¿sí? Yo no sé si esta paciente ya instauró una acción de tutela, si ya hay un desacato a la tutela, si ya acudió a la Supersalud, si ha hecho todo esto y no le ha funcionado, la invitamos a que acuda a la Fundación Colombiana de Leucemia y Linfoma a través de nuestra página web en el aplicativo SEBAS o que nos escriba también al correo acceso, y te pido, Angélica, que por favor lo escribas en el chat, acceso@leucemialinfoma.org. Verdad que aquí los pacientes no lo van a poder ver, pero les pido a las personas que están encargadas del chat que nos ayuden a poner este correo, acceso@leucemialinfoma.org. Allí también pueden comunicarse. Angélica, abogada que nos acompaña hoy, será la persona encargada de recibir esas comunicaciones de ustedes y con mucho gusto en la Fundación estaremos muy dispuestos a ayudarles a gestionar sus casos. Bueno, aquí había otra pregunta, dice Lumar, dice: buenas tardes, mi esposo tiene mieloma múltiple, le ordenaron una radiografía de columna en IBIN y le dan la cita hasta enero. Imagínense esa oportunidad tan baja. Él necesita esta radiografía para el trasplante, lo necesita urgente y no se lo quieren hacer rápido. ¿Qué podemos hacer? Entonces, Angélica, ¿qué le podemos decir a este paciente de mieloma múltiple que tiene también esta baja oportunidad en encontrar el acceso a una radiografía de columna? Bueno, claro que creo que básicamente nos tenemos que remitir a los mecanismos de exigibilidad de derechos en salud.
Creo que cuando nos dan una negativa como esa, no nos están, digamos que negando la cita en este caso, pero pues el paciente necesita con prontitud que lo vea su médico tratante. Entonces, lo primero que debemos hacer es solicitar a la EPS por escrito la vulneración de este derecho, porque a pesar de que no nos estén negando la cita, nos están violando el derecho a la salud, porque no lo están dando con prontitud. Puede que se agrave de aquí a enero y pues ya no sirve de nada la cita en enero. Entonces, lo primero es lo que decía Yolima anteriormente, contactarnos a nosotros y nosotros por canales directos podemos proceder a realizar la gestión, si pueden con una fotico, escanear, digamos, la fórmula médica, o a veces nos envían un mensaje de texto. Entonces puede ser por medio de un pantallazo, si me entienden, y me lo pueden enviar al correo que acaban de dejar en el chat, y yo con mucho gusto puedo ayudarlos estableciendo una conexión directa con la EPS, pero es claro que ya debemos iniciar mecanismos de exigibilidad. Sí. Y ahí es importante, Angélica, también que si la EPS tiene contratados esos servicios con IDIME y esta institución no está dando la oportunidad que requieren sus usuarios, pues la EPS está en la obligación de contratar también con otras IPS, ¿sí?, para que puedan los usuarios tener una mayor oportunidad. Es decir, no puede enviar a todos sus usuarios a IDIME porque claramente IDIME no está logrando tener agenda para tantos pacientes. Entonces también podemos exigir como pacientes que nos envíen a otro sitio, ¿sí?, que nos remitan la orden para otro sitio, toda vez que en IDIME no nos están dando la oportunidad que el paciente requiere. Entonces, bueno, aquí también hay una mamá que nos dice, una mamá que dice que tiene un paciente, un hijo, que ya cumple 18 años de edad y quiere saber si todavía tiene prioridad. Una pregunta muy importante para responderle aquí a Nubia del Castillo. Miren, todos los niños diagnosticados con cáncer infantil antes de cumplir 18 años de edad son cubiertos por la ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer, que se promulgó en el mes de mayo del año 2010. Es importante que tome ahí pica, Nubia. Ley 1388 por el derecho a la vida de los niños con cáncer. No importa que su hijo ya haya cumplido 18 años, si el diagnóstico se dio un día antes de cumplir los 18 años, 10 días antes, 20 días antes, un mes antes, ¿sí?, ya él queda cubierto por esta ley 1388 y en ese orden de ideas sigue siendo un paciente prioritario para el sistema de salud colombiano. Bueno, no sé si hay más preguntas. Vamos a ver si hay más preguntas. Pues creo que no sé si tenemos a través de Erika. Bueno, sí, acá tenemos algunas preguntas. Entonces dice, ¿cómo se debe proceder cuando no se garantiza mes a mes la entrega de los medicamentos, Angélica? Ok, bueno, cuando no se garantiza la entrega de los medicamentos, igualmente tenemos que remitirnos al mecanismo de exigibilidad. Si la EPS, no sé si el paciente se refiere a esto, que yo voy y reclamo mis medicamentos mes a mes, pero en el segundo mes ya no me lo dan porque no hay, porque lo descontinuaron y demás, lo que debemos hacer es solicitar a la EPS por escrito e informar la vulneración de este derecho. Igualmente, nos siguen vulnerando el derecho fundamental a la salud cuando no nos dan un medicamento por X o por Y motivo, porque son razones injustificadas. Bueno, entonces, primero tenemos que remitirnos por escrito a la EPS e informarle que necesitamos nuestro medicamento, ¿sí? En dado caso que la EPS no nos responda, nos podemos remitir a la Supersalud y seguir estos canales de los mecanismos que les explicaba anteriormente.
Pero cuando nos niegan cualquier tipo de servicio, lo primero que debemos hacer es indicarle, informarle a la EPS que nos están vulnerando el derecho a la salud. Igualmente, vuelvo y les repito, como les dije anteriormente, me pueden contactar al correo que dejaron aquí en el chat y por canales directos de la Fundación a la EPS podemos ayudar. Gracias, Angélica. Acá tenemos otra pregunta y es de Sergio, quien hace 11 años fue diagnosticado con una leucemia mieloide crónica. Él recibe Glivec para el control de su leucemia y nos dice que estos medicamentos se los da la medicina prepagada que tiene. La pregunta es si él pudiera pedir estos medicamentos a través de la EPS y la respuesta es sí. De hecho, Sergio, la mayoría de pacientes en el país no cuentan con medicina prepagada. Realmente es un porcentaje muy mínimo que, si no me equivoco, asciende solamente como al 8% de la población. Todo el resto, el 92%, lo recibe a través de su EPS, ¿sí? Entonces, el Glivec o el imatinib o todos estos medicamentos que son prescritos para el control de la leucemia mieloide crónica, en efecto, la mayoría de pacientes en el país lo reciben a través de su EPS, de lo que se conoce como el POS o como el Plan Básico de Salud. Entonces no hay ningún problema en que lo puedas hacer de esta manera. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aquí tenemos otra y creo que vamos a responder esta última y terminamos. Aquí Camila Arizabaleta nos pregunta, ella tiene una leucemia mieloide aguda, su EPS es Sanitas, dice, mis autorizaciones las radico por la ruta preferencial virtual y ya me han incumplido 2 veces con mis controles entre quimioterapias. ¿Qué debo hacer? Sí, eso es cierto. Mira que existen unas rutas preferenciales oncológicas, ¿cierto? Sanitas es una de las EPS que tiene esta ruta, pero sí he escuchado la queja de varios pacientes sobre que a veces no es tan oportuna la respuesta o pasan cosas como la que nos refiere aquí la paciente, ¿sí? Que le han incumplido 2 veces con sus controles entre una quimioterapia y otra. ¿Qué debe hacer? Yo creo que ahí es lo mismo, ¿no, Angélica? No sé si la paciente ya lo notificó a la EPS a través como de un derecho de petición. Digamos que toda carta, comunicación que nosotros elevamos a la EPS se configura ya como un derecho de petición. Es más, sin necesidad de que ustedes pongan en el asunto derecho de petición, eso ya se configura como un derecho de petición. ¿Cierto, Angélica? Total, Vilma, así es. Y ya la EPS entonces está en obligación de darnos respuesta por escrito a esa comunicación o a esa solicitud de información que nosotros hemos hecho, idealmente también por escrito. Siempre que hagamos estas comunicaciones, estas cartas, debemos poner al final de la carta, recibiré respuesta y poner todos los datos de contacto, en la dirección tal, de la ciudad tal, correo electrónico tal, número de celular tal, todos los datos de contacto para que así la EPS no tenga inconveniente en hacernos llegar también por escrito la respuesta a nuestra inquietud. Si esto se sigue presentando, definitivamente pues, se debe acudir también a la Superintendencia Nacional de Salud, o también te invitamos, Camila, a que te comuniques con nosotros a acceso@conleucemialinfoma.org para poder revisar tu caso más en detalle, poder comunicarnos directamente con la EPS y saber qué está pasando con esta ruta preferencial oncológica que ellos han establecido. Bueno, vamos aquí a ver la última pregunta. Si me voy a vivir a otro país, ¿pierdo el derecho a mi medicamento Glivec para la LMC? Yo no estaría tan segura de que se pierda el derecho mientras que el paciente siga afiliado a la EPS, mientras que siga cotizando al sistema de salud colombiano. Bueno, más bien, no es que pierda el derecho, sino que él puede seguir cotizando al sistema de salud colombiano, pero probablemente si ya está fuera del país, pues ya no va a tener un hematólogo colombiano que le haga el control de su enfermedad y que le prescriba este medicamento para que a su vez la EPS pueda autorizarlo y dispensarlo. Entonces, no es tanto que pierda este derecho, sino que sí es importante que el medicamento sea prescrito por un médico que esté en el territorio colombiano adscrito a una EPS para que a su vez la EPS lo pueda autorizar y el paciente pueda acceder a este medicamento. O sea, que quieras ahí complementar con algo. Sí, quiero añadir algo y creo que es muy importante que los pacientes lo conozcan y que cuando yo voy a solicitar o informar a la EPS la vulneración del derecho a la salud, ellos tienen 15 días hábiles para responderme.
Después de los 15 días hábiles se me niega se me vulnera otro derecho, que es el derecho a la respuesta del derecho de petición. ¿Sí? Entonces ya no me están vulnerando uno, sino dos derechos. Que el derecho de petición también se considera como un derecho fundamental. Entonces es muy importante que lo tengan muy presente, que la EPS no puede pasarse de los 15 días sin dar respuesta. Igualmente que la Superintendencia Nacional de Salud. Claro, igual también decirle a Sergio o a la persona que nos está haciendo esta consulta sobre irse a vivir a otro país y saber, digamos, qué derechos podría conservar aquí como afiliado al sistema de salud colombiano. Para tener mayor claridad se puede también elevar un derecho de petición, una cartica formal, pidiendo estas claridades directamente a la EPS y esperar respuesta, como dice Angélica, al máximo 15 días. Creo que también ese es un buen mecanismo para poder saber exactamente qué dice la norma frente a esa situación. Bueno, quiero agradecer nuevamente a la abogada Angélica Bobor por su participación en este webinario, a todos los pacientes, cuidadores y personal sanitario que se conectaron hoy a esta transmisión en vivo en la que hemos compartido con ustedes información valiosa sobre deberes y derechos en salud, sobre normatividad para proteger los derechos a la salud y a la vida de los ciudadanos colombianos. Invitamos a todos los pacientes y a sus cuidadores a que nos acompañen a nuestra próxima transmisión en vivo, que será el miércoles 17 de noviembre. Creo que además esa es la última del año, así que por favor muy atentos para que nos acompañen ese día. Es a la misma hora, a las 3 de la tarde, por los mismos canales oficiales de la Fundación, es decir, aquí por nuestra fanpage y a través de nuestro canal de YouTube, en donde nos encuentran como FUN Colombiana. Y ese día hablaremos sobre la importancia de la adherencia al tratamiento con la especialista hematóloga Carmen Rosales, que seguramente muchos de ustedes conocen porque ha sido su médica tratante. Trabajó por muchos años en la clínica de Marley, en la clínica del Pontis y actualmente está en la ciudad de Valledupar. Para nosotros será un honor contar con ella en un mes cuando hablaremos de este tema tan importante. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz resto de tarde.